Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, que esté aquí y ahora. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento con tu palabra para renovar nuestra manera de pensar y cada día vivir por fe conforme a ella y no por vista, sabiendo que tu palabra permanece y se cumple, que no hay nada imposible ni difícil. En Cristo Jesús, amén. Bueno, familia, estamos hablando sobre el tema de la oración y vamos a compartir el día de hoy. Debemos orar por las necesidades de los otros. Debemos de orar por las necesidades de las otras personas. Hasta en los domingos anteriores hemos compartido que nuestra oración va dirigida solo a nuestro Padre, a Jesucristo el Señor que vive en ti. Dios vive en ti, no necesitas de ir a un lugar específico para que te escuche, no necesitas un intermediario para que te escuche, no necesitas un día especial para que te escuche, no necesitas una hora específica para que te escuche más o menos. Todo eso, si te lo han contado o te ha llegado en las redes sociales, eso es lo que se llama doctrina de hombre. Es decir, que el hombre se lo ha inventado y le dicen que lo dijo Dios. No, cuando vas al Evangelio, Dios vive en ti. Tu Padre que te creó vive en ti. ¿Qué debes de hacer? Hablar con Él. No importa el lugar, no importa la hora, no importa el día, siempre te escucha. También vimos que esa oración es íntima entre tu papá y tú y que nadie escuche. Como nadie escuche, pues hablábamos que no es necesario que te vean orando. ¿Sí? No es necesario, es algo íntimo. Debemos de hablar con Dios con un corazón humilde, es decir, siempre necesitados. Independiente de la circunstancia, cada día debemos de hablar con Dios sabiendo que somos necesitados de Él, que esa oración debe ser con fe y que debemos de ser agradecidos, dar gracias en todo. Y hace 8 días vimos que no debemos de usar vanas repeticiones. Que es vano, es una oración o unas frases repetidas que usted no siente. ¿Qué es la oración? Dice, pero yo voy a repetir mi necesidad. Claro, pero tu necesidad es sentida. Ejemplo, si es la salud, es una necesidad sentida que es suya. Si es un problema familiar, si es de economía, si es del trabajo, es suya y se la va a contar a Dios hasta que Él responda esa petición, pero no una vana repetición que usted repite cosas sin sentir, sin sentido, ni saber qué significa. Eso no debe de hacerlo. Todas estas prédicas, recuerda que están en la página www.evangeliodelagracia.com. Cualquier día, a cualquier hora la puedes escuchar. Entonces, como compartimos, vamos a hablar que en esa oración que hacemos, debemos de orar por las otras personas. El Evangelio siempre es pensando en el otro. La palabra dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa? Que Dios nos llama a conocer el Evangelio y va avanzando. El ejemplo de Pablo, Dios le revela la gracia, el Evangelio, y él fue avanzando en esa meta personal de llegar a esa vida de fe, reinar en vida, una vida sobrenatural, y él llegó. Pero la idea no es que él llegara solo, la idea es que lleguen todos los que Dios llama. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso debemos de siempre en nuestra oración orar por el otro. Siempre el Evangelio es pensando en el otro. Por eso dice que corra la palabra. Es decir, a usted llega la palabra y el fin no es que la palabra usted conozca el Evangelio. El fin es que usted disfrute del reino, conozca la verdad y que usted se quede con esa palabra y esa verdad y usted la disfrute y el del lado lo tiene y usted no le cuente. Siempre el Evangelio es pensando
en el otro, no es egoísta. Por eso el amor, que es sobrenatural, no es egoísta. Entonces, en nuestra oración debe de estar eso y vamos a compartir por qué es tan vital que cuando oremos esté incluido esa parte. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Lo que está hablando el versículo es que Dios, que es todopoderoso, que Dios, que para Él no hay nada imposible ni difícil, te mira de manera individual. Está al cuidado de cada detalle de tu vida. Por eso dice el versículo: y sus oídos atentos a sus oraciones, los ojos, de manera particular. Eso no cabe en nuestra mente. Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y está escuchando tu oración. Por eso, familia, en medio de todo lo que habla el mundo, Dios te llamó a conocer la verdad, y el privilegio más grande que tenemos cada día es poder hablar con el Creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, que vive en ti. Que vive en ti, recuerda. Entonces Él está atento a tu oración y a lo que pedimos, y en esa petición de las necesidades de las otras personas. Es normal que nosotros tengamos tiempo y pedir porque estoy enfermo, pedir porque mi economía mejore, pedir porque mi hijo le pase algo, que a mi mamá, que a mi papá, el círculo cercano. Y por uno es normal esas peticiones, esas necesidades, dárselas a Dios. Pero cuando vamos al Evangelio, encontramos que el Evangelio es al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cuando Jesús resucita, aparece algo que es el cuerpo de Cristo. Y en la tierra, desde que Él resucitó, Él es la cabeza de la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, y cada uno cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia y cumplimos una función. Cuando Dios nos llama a conocer la verdad, nuestra oración debe estar siempre presente su cuerpo, que somos cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar un ejemplo de Pablo sobre la oración para orar por el otro. O sea, no orar solamente por sus necesidades y la de su familia, que debe de estar, no solo sus peticiones y sus anhelos del corazón suyos, sino las peticiones y los anhelos de los otros. Eso hablando en lo natural. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 encontramos que Pablo habla sobre la oración. Y vamos a ir al versículo 16. Efesios capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿A quién le está dirigiendo la carta Pablo? A las personas que viven en Éfeso. Ellos están viviendo allá y le dice que él le da gracias a Dios por esas personas, pero dice haciendo memoria de vosotros. Es decir, él está orando y en la oración hace memoria. Luis, Juan, María, hace memoria de las personas que le compartió la palabra. Hace memoria, las tiene presente. Entonces dice, vea, yo estoy orando y hago memoria de vosotros en mis oraciones. Memoria, los tengo presentes. Cada uno de nosotros tenemos unos amigos, hermanos en la fe de la congregación, que usted conoce las necesidades de esas personas. Cuando usted esté orando, debe, así como dice Pablo, hago memoria de ustedes en la oración. O sea, usted está orando y, Juan necesita esto, Luis, Pedro. Pero a veces,
cuando hablamos de las necesidades, nuestra mente natural siempre piensa en las necesidades naturales. Y hay algo que es bien difícil, que es que uno piensa que la prioridad son esas necesidades naturales. Entonces el amigo, que el trabajo, que la economía, la enfermedad. Sí, hay una necesidad natural que la vamos a ver y usted le viene y ora por eso. Pero Pablo aquí en lo que vamos a ver, que él hace memoria en las oraciones, vamos a ver qué le pide a Dios de esas personas que está pensando. Oiga, Juan, Luis, Marta, Mateo, Pedro, él pensaba en las personas y pedía algo a Dios. Entonces vamos a ver qué Pablo le pedía a Dios sobre esas personas. ¿Qué es lo que hemos de tener nosotros presentes todos? Todos debemos de incluir en nuestra oración esta oración que hacía Pablo. Todos debemos de tenerla por los otros, por nosotros mismos, pero por su amigo, por su familiar, por el hermano en la fe que usted vio que no se volvió a conectar en el estudio bíblico virtual. Usted veía que se conectaba y no lo volvió. Usted le llegó en mente en la oración de orar por él, por lo que vamos a leer, que es lo que decía Pablo. ¿Por qué oraba por ellos? Entonces, vamos al versículo 17 del mismo capítulo. Estamos en Efesios, capítulo 1, versículo 17. Y mira por qué le pedía a Dios Pablo por esas personas. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo hacía memoria de las personas en la oración. Y Pablo, ¿por qué pedía por esas personas? Pedía que a esas personas que él las tenía en mente, que le diera sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque si alguien tiene una dificultad económica y usted ora por la que le solucione la dificultad económica y Dios no alumbra el entendimiento de conocer a Dios, Dios le soluciona la dificultad económica, le da un trabajo, negocios, crece económicamente. Y si la persona, Dios no le ha alumbrado, no le ha dado espíritu de sabiduría y revelación en conocer quién es Dios, se le soluciona su economía y todo, y pasa esa economía a ser un ídolo, pasa a ser un Dios, pasa a colocar la confianza en lo que se ve que antes no lo tenía. Antes no lo tenía. Antes no lo tenía. Y como no lo tenía, pues no era su ídolo. Como no lo tenía, no confiaba en él. Pero pasa en el proceso que Dios le abunda, y si no está alumbrado el conocimiento en quién es Dios, que fue quien le dio todo, esa economía, ese bienestar, pasa a ser su confianza. Entonces uno dice, sí, se le solucionó. Pero está bien, mire, está bien. Está bien. Está cómodo, pero no está bien. Porque la vida está en tu interior. La vida está en tu alma. Y si nuestra alma hay idolatría, la idolatría es una obra de la carne. Y entonces no te va a permitir disfrutar plenamente. ¿Por qué? Porque cuando se acuesta la persona, está preocupado. Puedo perder todo. Están hablando de los negocios, mala la economía. Los impuestos, ¿cómo suben? Antes algo que no tenía, luego lo tiene, se vuelve un ídolo y se vuelve un problema en el alma. Y Dios te llamó a conocer la verdad. Dios nos llamó a una vida plena afuera y en tu alma. Solo lo da Jesucristo el Señor. Dios te llamó para eso. Sin ritos, sin ceremonias, sin penitencias, sin energías. Que Dios alumbre. Entonces, ¿cuál es la primera petición de Pablo
por las personas. Hago memoria a él, de él. Sí, que lo sane, sí. Que le dé salud, sí. Que le dé economía, sí. Que su familia, sí. Pero ¿qué es lo primero? Que Dios alumbre. ¿Y por qué Pablo pide eso en la oración? Si él ya les compartió, si él ya les habló. Porque recuerda que Pablo vio claramente el evangelio y Dios le mostró el método para hablar de algo natural, para uno comprender cómo es el evangelio. Y Pablo le quedó tan claro que dijo: mi hijo, mire, uno siembra, otro riega. Damos la palabra, él colocó la palabra allá. Pero si Dios no da el crecimiento, Dios es el que hace en tu interior. Dios es el que vive en ti y te alumbra el entendimiento. Por eso estamos haciendo tanto énfasis, que siempre lo hemos hecho, pero este año tanto, tu relación personal con Dios. Es que es hablar con Él a cualquier hora, en cualquier momento, a cualquier lugar. Y en esa oración por usted y por sus amigos, su familiar, el que entró al estudio bíblico y verdad usted no volvió a ver, que se congregaba físicamente y no lo volvió a ver. Señor, pido para que le alumbres el entendimiento, porque en él está la palabra, pero es necesario que Dios lo haga. Eso no lo hacía Pablo, no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? Dios. Y ahí descansamos. Nuestra labor es llevar la palabra, hablarla, compartirla. Pero ¿quién hace que la persona la vea? No es la inteligencia natural. No, es Dios quien le da sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces, en nuestra oración debemos de pedir eso por los hermanos en la fe. Así no sea su familiar. Así usted lo vio un día y ingresó al estudio bíblico, usted lo veía ahí un nombre. Usted ni sabe quién es ni nada, pero usted veía el nombre. Ve, cada martes, miércoles siempre ingresa. Y usted dejó de ver el nombre en el estudio bíblico y se le viene a la mente en oración pedir para que Dios le alumbre y le revele su palabra. La palabra es la que hace, familia, y es prioridad en nuestra vida. Jesús dijo: ¿de qué le sirve el hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué se refiere? ¿De qué sirve que todo afuera usted diga lo alcancé? ¿De qué sirve que usted afuera todo esté al límite, su capacidad en todo sentido? Pero si su alma la pierde, ¿qué es perderla? Pues si está en idolatría. ¿Qué es perderla? Pues si está en hechicería. ¿Qué es perderla? Pues si está en envidias, codicia, avaricia. Y el único que hace que esa alma se purifique, ¿quién es? La palabra de Dios, que vive en ti. Dios te llamó, el evangelio, familia. Usted no tiene que hacer ningún rito, nada, ceremonias, no. Es un tiempo que usted debe darse para usted, de leer la palabra y orar. Y cuando usted esté orando, me acuerdo de tal persona, y como usted ya está viendo que Dios está alumbrando su entendimiento y usted comprende lo valioso es que usted poder ver la palabra y aplicarla, dice: oiga, ojalá que Juan pueda ver la palabra. Señor, alumbra el entendimiento. Porque Dios es quien lo alumbra, le da crecimiento y lo afirma. No es ninguna persona, es Él. Entonces, como es Él quien lo hace, hay que orar por eso. Y dice: no, pero no ore por mí, pero para que salir de deudas, que me gane la lotería, se me soluciona la vida. Sí, pero primero que se alumbre el entendimiento. Para que el dinero no te afecte, para que la familia no se convierta en un Dios, ni tus hijos, ni el trabajo, sino que todo esté en su puesto indicado. Por eso dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7, que habla sobre esa sabiduría y esa revelación que solo da Dios. Proverbios, ¿quién lo escribió? Escriba ahí en el canal, ¿quién escribió los proverbios? Y aquí, Salomón, el rey. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudos a los que caminan rectamente. Él, familia, Él
Por eso hay otro versículo que dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa? Dios te dio inteligencia, Dios te dio capacidades, usted en su estructura que ha conseguido en la vida es organizado, disciplinado, se esfuerza, todo, muy bien. ¿No necesitas la sabiduría de Dios? Claro que la necesitas. Todos la necesitamos y la da es Él. Esa sabiduría te la da Él. Esa sabiduría para conocerlo a Él. Esa sabiduría que va más allá de lo natural, que fue la que Dios le dio a Salomón para gobernar al pueblo. Esa sabiduría y ese conocimiento de Él viene de Él. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia para conocerlo a Él. Conocer a Dios que vive en ti. Saber que Dios te ama. Y te ama tanto que te disciplina. Te ama tanto que no tienes que tenerle temor ni miedo. Te ama tanto que es un placer hablar con Él. Te ama tanto que te va a conceder los deseos del corazón y te va a dar más de lo que pides y entiendes, en todo sentido. Te ama tanto que te llamó a que lo conozcas para que usted esté tranquilo. No que los impuestos. Esté tranquilo, yo soy su proveedor. No que el área de los negocios que colocó difícil, yo le doy ideas, le doy un camino, le abro una puerta, lo llaman, aparece otro negocio, aparece otra idea. Dios te cuida y te provee. Entonces, de pasar a que se vuelvan ídolos las cosas y confiar en lo que uno cree, comienza a ver un Dios vivo que te provee y te da, que te cuida. ¿Y cómo lo hace? En tu mente, en tu entendimiento, en la razón, en la lógica, ver las cosas claramente y caminar en esa fe de conocer a un Dios vivo que no ha cambiado. Es el mismo. El Dios que sostuvo al pueblo de Israel saliendo de Egipto hasta la tierra prometida, que fue un desierto, lo sostuvo en todo sentido, te sostiene hoy. Del mismo nivel te sostiene hoy, en todas las áreas. Entonces, conocer eso lo da es Él. Entonces, cuando oremos, me acordé de tal persona, Señor, alumbra su entendimiento, revélale la palabra. Versículo 18, volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué más oraba Pablo por esas personas? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos del entendimiento. La esperanza a la cual fuimos llamados, que Dios te llamó. ¿Qué es la esperanza? Pues Dios nos llamó y todos tenemos una situación. Y hablemos de hoy. Recuerda que el reino es hoy. Hoy tiene una situación usted en la economía, tiene una situación en la salud, tiene una situación en el trabajo, una situación en la familia. Y hay situaciones, ejemplo, la enfermedad, diagnóstico, imposible curarse en lo natural. Pero Dios que te llamó dice que hay una esperanza. Para que sepáis cuál es la esperanza que te llamó. La esperanza que te llamó es que lo conozcas a Él que venció. Que venció. Y que Él que venció todo, venció la pobreza, venció la enfermedad, venció el diablo, venció a los demonios, nos trasladó al reino de la luz. Él que venció, te llama una esperanza de una vida que Él genera. Recuerda, una vida que genera Dios. Y cuando decimos que genera Dios, no es que usted no vaya a hacer nada. No, cuando decimos que genera Dios, Dios nos genera todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ¿qué? Salir y desarrollar el talento. Entonces nosotros a veces pensamos que tenemos un Dios es lejano y que no está pendiente de mis necesidades. Recuerda el versículo que iniciamos. Dios está atento a tus necesidades y las escucha. Entonces, familia, alumbrando los ojos, la esperanza a la cual fuiste llamado. ¿Qué esperanza Dios nos llamó? Alumbrar el entendimiento. ¿Dios para qué nos llamó? A una vida plena en la tierra, que es real. A medida que se alumbra el entendimiento. ¿Por qué? El alma está afectada
por la envidia, la codicia, la avaricia, la amargura, el resentimiento. Eso no nos da una vida plena y vemos todo distorsionado. Entonces la palabra dice que Él nos llama a una esperanza que es que usted puede vivir libre de avaricia, libre de envidias, libre de codicia, un alma purificada por Él. Una vida hermosa donde Él venció la enfermedad y que Él se las llevó, que por su llaga hemos sido curados y que es real y que Él puede transformar la vida de cualquier persona, empezando por la de nosotros o la de nuestro amigo, nuestro familiar, a quien le compartimos la palabra. ¿Quién lo hace? Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pedirle a Dios por esa persona. Cuando lo hacemos, esa parte egoísta que siempre pensamos en primero yo, segundo yo, tercero yo, hablando de las necesidades propias y de una familia cercana, nos vamos a una persona que a veces que solamente vi el día en la congregación, en el estudio bíblico. Comienzo a orar o por el cuerpo de Cristo de otras ciudades, que hay personas de otras ciudades, de la congregación que ni conocemos. Dejamos de ser ¿qué? Egoístas, y en ese momento pasamos a hacer lo que Dios desea, que es orar por los otros. No solamente por nosotros, pedirle a Dios. Y entonces, ¿para qué? ¿A qué nos llamó? ¿Y cuáles son qué? La riqueza de la herencia es que Cristo venció y que ya está todo listo para disfrutar. Tenemos que ser valientes, esforzarnos y salir en cada área, en el estudio, en el trabajo, en la parte de la salud, hacer lo que dice el médico y el milagro va a suceder, ¿sí? Hacer los ajustes en cada área y no quedarnos en lo que se ve, sino en la esperanza de Dios. Que el milagro que Dios hizo en el desierto, pues lo hace también ahora. En medio de la economía te da tu trabajo o te da el negocio, te fortalece el negocio, te da ideas y Dios te respalda en todo sentido. Entonces, mira lo que ora Pablo, que es por revelación, sabiduría y que alumbre el entendimiento. Todo eso es algo que solo hace Dios. Nosotros debemos de orar por eso, por el hermano en la fe. Porque eso solo lo hace ¿quién? Dios. A la persona que usted le comparte, a su amigo, al compañero de trabajo. Y mira por qué más ora Pablo. Efesios capítulo 1, recuerda que estamos en Efesios 1. Y vamos al versículo 19. ¿Por qué ora? Para que el amigo, el familiar, el conocido, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Que Dios alumbre y pueda ver el amigo el poder de Dios que vive en él. Dios vive en él. Y Dios dijo que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Que ese poder que está en él pueda ver ese poder. Pero ese poder no es cualquier cosa. Dice, la supereminente grandeza de su poder. Y eso es para todas las áreas. La salud, la economía, la familia, los negocios. Dios no te deja avergonzar. Dios te da sabiduría y no te deja avergonzar. Y ese poder para poder avanzar en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Saber que hay una esperanza y una vida que genera Dios en tu interior. Para que en medio de la dificultad usted tenga paz. Ese es el poder de Dios. Para que en medio de la adversidad usted tenga gozo. Ese es el poder de Dios. No solo afuera ante no, el poder de Dios que es tan necesaria en el alma, para que no decaigamos el ánimo, para que nuestro ánimo no decaiga en medio de la dificultad y la adversidad. La supereminente grandeza del poder de Dios hace en tu alma. Y debemos de orar por el familiar, el amigo, el compañero, el que dejó de usted, no volvió a la congregación, para que Dios haga eso, porque solo lo hace Él. Entonces, la palabra ya está, se le dio y Dios lo hace. Entonces, si vemos esa oración que hace Pablo en memoria por las personas, es una oración para que Dios haga en la persona, en su alma. Y eso es muy necesario. Pero a veces nosotros pensamos en nuestro familiar y amigo y lo primero que pensamos en las necesidades externas. Pero siempre hemos de orar por esto, por nosotros y por los demás. Una persona que Dios alumbre el entendimiento
ejemplo, si estaba maltratando a la esposa y usted ora por él, le compartió y él maltrataba a la esposa, si Dios le alumbra el entendimiento a esa persona, a ese hombre, a su amigo, no vuelve a maltratar a la esposa, ni verbal, ni física, ni emocional, nada. Porque ve claramente quién es la esposa. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Eso tiene un precio? ¿Eso se puede comprar? No. Eso que acabamos de orar para que usted ore por las personas de la congregación, eso no hay cómo comprarlo, no hay cómo dimensionar su valor, porque lo hace Dios e impacta algo que usted dice, pero mira, están ahí con la necesidad económica aún. Sí, pero está el amor de Dios. Esa necesidad Dios la va a suplir. Y luego les va a dar más de lo que ellos piden y entienden. Pero ¿qué van a tener que no le va a ser quitado de eso que Dios hizo? Le alumbró el entendimiento y es el trato. No más gritos, no más groserías, no más palabras obscenas, no más maltrato. No. Está en claro el entendimiento que cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos. Eso sucede cuando Dios alumbra el entendimiento. ¿Qué más sucede? Pues usted ve que el licor realmente lo destruye. Y lo ve tan claramente y Dios coloca que le quita ese deseo. Dice, usted no vuelve a consumir ya licor. Entonces su salud mejora, su economía mejora, el hogar mejora, su trabajo mejora. ¿Y cómo salió del licor? Dios alumbró el entendimiento. Dios reveló, conoció a Dios, su amor, conoció el poder de Dios, que no hay nada imposible ni difícil. Así veamos lo que veamos, hay esperanza. ¿Por qué? Nos llama una esperanza donde Dios dice su palabra que no hay nada imposible ni difícil. Y nos movemos en eso. No, que mire el día, no hay nada imposible ni difícil. Pero mire la persona cada día peor, no hay nada difícil ni imposible. Nos movemos en una esperanza y oramos para que todos podamos ver eso. Y debemos orar por todas las personas para que lo pueda ver. ¿Y quién hace que vea eso? No somos nosotros. ¿Quién es? Dios. ¿Qué te corresponde? Usted lo está viendo, usted está alumbrado, usted está disfrutando. Usted le corresponde estar firme, disfrutarlo y verlo y contarlo. Y orar por la persona. Y orar por la persona. Y orar por la persona. Y tenerlo en mente, en memoria, una y otra vez. Una semana, un mes, 6 meses, 3 años, 6 años, 10 años. No importa. ¿Cuál es nuestra labor? Orar por la persona. Orar por el otro para que Dios haga. Pero aparte de esa necesidad que es espiritual, que todos debemos de hacerlo, están las necesidades específicas naturales. Porque el otro puede tener una persona una necesidad en la salud, pero el otro está bien de salud, pero tiene un problema económico. Pero el otro está bien en la economía y está bien en la salud. ¿Pero qué tiene? Un problema en el hogar. Entonces las necesidades externas, naturales, todas nuestras son ¿qué? Diferentes. Mientras lo que acabamos de leer es igual para ¿quién? Para todos. ¿Sí está claro? Lo que acabamos de leer, que Pablo dijo que hemos de orar, familia, persona que usted le hable la palabra, persona que usted se acuerde en mente, debemos de orar eso. Efesios 1, del 17 al 19. Del 16 al 19. Que Dios alumbre, que Dios revele, que conozca el poder de Él. Una y otra vez. Eso es igual para todos. Pero la parte natural, y cambian. Oremos por un empleo. Se ora. Oiga, ya salió el empleo. Ah, listo. Hay que orar es por el ascenso, que le vaya bien, que lo respalde. Entonces la oración, esa oración va a ir cambiando a medida. Y vamos a ver una historia en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 hay una historia de una necesidad específica. Pero cómo la oración es respondida. ¿Y cómo es respondida? Como todas las oraciones. Cuando le hablas a Dios, usted debe esperar es un milagro. Un milagro. Y Dios no ha cambiado. El Dios que hizo los milagros cuando sacó al pueblo de Israel es el mismo Dios hoy. El Dios que hizo el milagro en esta historia de Hechos capítulo 12 es el mismo Dios hoy.
Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que ese Dios, ¿dónde está? En tu interior. No te deja, no te desampara. Nada te puede apartar del amor de Dios. Y ese amor suple tus necesidades de esa alma sedienta. Esa alma queda bien, ¿sí? Queda al tope, ese amor sobrenatural de Dios. Entonces, ¿cómo es la historia de Hechos capítulo 12? En Hechos capítulo 12 está la historia de Herodes y de Pedro. Entonces, Herodes estaba persiguiendo a todos los que decían que Jesús es el Cristo. Entonces, él cogió a Jacobo, que era hermano de Juan, y lo mató. Usted lee la historia, cogió a Jacobo, hermano, lo mató. Y los judíos les gustó que lo haya matado, porque él decía que Jesús era el Cristo. ¿Y qué decían los judíos? La masa, Jesús no es el Cristo. Entonces Herodes, cuando vio que se estaba ganando el favor del pueblo, vayan detrás de Pedro, y cogió a Pedro a la cárcel. En la cárcel, cuando usted lee la historia, dice que en la cárcel él lo puso en 4 grupos de 4 soldados. 4 grupos de 4 soldados. Entonces, ¿cuántos lo cuidaban a Pedro? 16. Entonces, lo cogió preso a la cárcel para luego, ¿qué? Matarlo. Se ganó el pueblo, mató a uno y dijo, no, pues si yo mato a Pedro, el pueblo está conmigo. Entonces, llegó Herodes, lo coge preso, 4, entonces para que no se me vaya, 4 grupos de 4 soldados. En lo más profundo de la cárcel, y adicional de los 16 soldados, dijo, 2, Pedro durmiendo, y al lado y al lado dormían 2 soldados. Fuera de eso, Pedro, usted lee la historia, está esposado, está encadenado. Entonces, Pedro encadenado, con 2 soldados al lado durmiendo, en celdas, y 14 soldados de ahí en adelante con celdas y puertas. ¿Cómo sale de ahí? Imposible. ¿Qué le espera a Pedro? ¿Morir? Entonces, esa es la historia y la situación. Entonces usted, el amigo, el familiar le cuenta su situación, se da cuenta. Usted se puede dar cuenta de la dificultad de una persona en la congregación, por cualquier motivo. ¿Y ahora cómo se da cuenta usted? Pues ya usted ingresó al Facebook y ya la gente cuenta todo. Entonces en el Facebook, estoy triste, ¿qué es eso? ¿Qué es? En el estado, no, que me dejó la esposa, la novia, el novio. Ahora la gente cuenta todo. Entonces usted no necesita, no, usted entró y miró y ya no entró no necesita ni entrar a mirar. Le llegó el WhatsApp, le llegó. Por cualquier motivo usted se da cuenta de la situación. Y hay situaciones difíciles como la que vimos. O sea, Pedro, ¿qué le esperaba? La muerte. Entonces usted da cuenta que un amigo, un familiar, una enfermedad. Diagnóstico grave, no hay solución. De usted, no, ya me murió. Ya no hay esperanza, ya me murió, ¿para qué? No, las deudas, mire, deudas, sin trabajo. No, ni le busquemos porque vienen a pedirnos plata. No, ya ni lo saludo. No hay esperanza. Entonces, las situaciones en lo natural, la mente lógica, la razón tan dura y como se presentan, lo que se piensa en lo natural, no hay esperanza. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar si eso? Él ya estaba enfermo y oré y se murió. ¿Para qué? Igual se mueren, igual se sanen. No, lo que nos corresponde a nosotros, ¿qué es? Orar por las necesidades del otro. Es lo que te corresponde. Una que es la parte espiritual que vimos, que es para todos, y otra las necesidades específicas. La necesidad de Pedro, ¿cuál era? Salir de la cárcel. ¿Cuál es la necesidad de tu amigo? Puede ser la salud. Del hermano en la fe, puede ser el problema económico, el problema familiar o un vicio. Usted se da cuenta.
Y usted no necesita decirle a nadie. Recuerda que la oración, ¿cómo es? Íntima. Pero usted está orando por él. Usted está orando por él. Nadie sabe. Usted está orando por él. ¿Quién necesita que sepa? Pues tu papá, Dios. ¿Por qué? Porque él va a hacer el milagro. ¿Y por qué? Porque Dios no miente. Y dice que lo que tú hablas en lo secreto de él lo va a recompensar en público. Y Dios no miente. Tú estás en secreto allá, así, que nadie lo vea, nada. Mi amigo, el trabajo, mi amigo, el problema del trabajo, la familia, mi amigo, el problema de salud, mi familiar, el hermano en la fe. Oro en lo específico natural. Y cuando usted volvió a ver, le llegó el mensaje de WhatsApp. Uy, viajando, bien con la esposa, se arregló. No necesita ni que le digan. Recuerda que ya en las redes sociales todo el mundo cuenta todo. Entonces usted se dio cuenta que hubo problema, se dio cuenta que se solucionó. Y usted oró y usted, Señor, gracias. Entonces, familia, Pedro tenía ese problema. Vamos a Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repitámoslo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Cómo estaba Pedro? En la cárcel. ¿Cuántos? 16 soldados. ¿Cómo? Encadenado, con grilletes. ¿Cómo? Con 2 personajes al lado y él durmiendo en el centro, con rejas y soldados. ¿Cómo sale de allá? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia no son edificios. La iglesia no es edificio. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Continuo. No, que cómo sale, que vea que Herodes, que el rey, que el que tiene poder, no, pues ya murió. ¿Qué es lo que le correspondía a la iglesia? Orar. Pedirle a Dios el milagro. Entonces, ¿la iglesia quién es? Somos cada uno de nosotros. Por eso en la congregación no decimos que nos vamos a congregar a la iglesia, vengamos a la iglesia. ¿Qué dice la congregación? Vamos a la sede. Tenemos un salón virtual, tenemos el canal de YouTube o aquí la sede. La iglesia eres tú. Usted debe de orar por la persona. Entonces las personas estaban reunidas en una casa y ellas oraban a Dios. ¿Y por qué oraban? Por Pedro. ¿Y qué era la oración? Que saliera libre. ¿Cómo? No le decían a Dios cómo. ¿Qué era la oración? Señor, que salga libre. Pero no le decían a Dios cómo. Entonces nosotros, Señor, que se sane. ¿Cómo que se sane? Que los medicamentos le funcionen, que al otro día se levante y ya no sienta nada, que suceda el milagro, que se sane. Que el trabajo, que la economía, el milagro, Dios que lo haga. Entonces descansamos y oramos por las personas. Entonces la iglesia oró. Al seguir la historia, ¿qué cree que pasó? Pues el milagro. Dios envió un ángel. Dice que se resplandeció la cárcel con una luz, pero los que estaban durmiendo ni Pedro se despertaron. Apareció el ángel y tocó a Pedro. Pedro se despierta y lo ve, pero no vio un ángel ser celestial, no. ¿Una qué? Una persona, sino que había luz, pero era una persona, lo tocó. Cíñase es póngase la túnica y amárrasela. Póngase las sandalias y las cadenas ¡pum!, se soltaron. Quedó libre, párese. ¿Y los dos cómo estaban al lado? Dormidos. Y Pedro, pues sí, venga, me levanto. Y sígame. Y el ángel fue caminando a la persona y se fueron abriendo las puertas, fue saliendo. Los 14 guardias no vieron nada, no sintieron nada, no se dieron cuenta absolutamente de nada. Se abrió la puerta de par en par, salió Pedro con el ángel y el ángel cuando llegó a la esquina y Pedro volteó a mirar, ya no estaba. Como Pedro por su casa salió Pedro. Oiga, bueno, gracias. Pedro salió como Pedro por su casa en esa cárcel. Con 16 guardas, con grilletes, la respuesta de la oración de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Las personas, los hermanos en la fe. Cada uno de nosotros somos hermanos en la fe. Somos el cuerpo de Cristo con una función. Usted conoce una necesidad específica, como la de Pedro, que era salir. Usted ore por la persona, esa necesidad, que Dios va a hacer el milagro. Sucedió un milagro. Familia, igual hoy.
idéntico. Y lo hemos visto en la congregación, los milagros, claro que sí los hemos visto. Los hemos visto, sino que a veces somos tan altivos que decimos que fuimos nosotros. No, que soy muy hábil, o fue el médico, o fue que yo me organicé. No, es que yo dejé de hacer esto. Yo, usted, o yo. Quedamos en el yo. Y no, hay que ser humildes y ver la gloria de Dios para que nuestra alma repose y descanse. Dios sí contesta las oraciones y hace el milagro. Entonces Pedro salió y quedó libre. Cuando queda libre y Pedro sale y dice, oiga, fue un ángel. Cuando volvió a ver y no había, Dios envió un ángel. Entonces Pedro se acuerda y se va para la casa donde están a tocar la puerta. Cuando tocan la puerta, la persona lo hizo Pedro, en lugar de abrir la puerta entre Pedro, la cerró otra vez y se fue feliz a avisarle a la gente que estaba Pedro y Pedro afuera. No, ¿cómo? Pedro está en la cárcel, grilletes, 16 guardas, ¿cómo va a estar? Usted vio fue el ángel. Usted no vio a Pedro. No, que sí, espérese. Y fui a abrir la puerta y Pedro va entrando. ¿Qué pasó al otro día? Pues Herodes llega a la cárcel a matar a Pedro y Pedro por su casa salió. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Los 16 soldados los mató. Familia, lo imposible sucedió. ¿Por qué? Porque la iglesia oró por una necesidad. Cuando usted ora por la necesidad de otro, nosotros no dimensionamos. ¿Sí? No, pero eso ¿para qué sirve? Cuando usted le pide a alguien, a otra persona que ore por usted, y esa persona lo hace, es algo valioso. O sea, no tiene cómo usted pagarle eso, porque lo va a hacer es Dios. Es algo que coloca a Dios en la persona por él. O cuando la persona ora de manera natural porque se dio cuenta de un problema y está orando por usted. Entonces la congregación debemos de comenzar, si no lo hacemos, cada uno orar por el otro. Una oración que vimos que es espiritual, que es para todos, y por las necesidades específicas que cada persona tiene, que son diferentes. Pero en la oración que hacemos, siempre debe ir una oración por el otro. O sea, usted no puede un día orar y solo usted, porque es que usted es parte de un cuerpo donde funciona, donde es correr una palabra que nosotros no dimensionamos quiénes somos nosotros al vernos. No, nosotros somos los espíritus hechos perfectos, recuerda. Somos los que Dios ha llamado a llevar su palabra, que es la verdad, donde todo lo hace Él. Absolutamente todo. O sea, es un reposo total. Todo lo hace Él. Él no llama, Él no escogió, te llama, alumbra tu entendimiento, te afirma, hace el milagro, nos guarda, nos guía. Sobrenatural. En 8 días, Dios mediante, continuamos con este tema de la petición por el otro. Entonces recuerda, Dios está atento a tus oraciones. Sus ojos y sus oídos están de manera particular en cada uno. Eso no cabe en la mente. Dice, no, Dios con tantas cosas que no. Él está atento de manera particular, sus ojos y sus oídos con ustedes, como si estuviera ahí. Y en esas oraciones, cuando usted ora por otro, siempre en su oración diaria debe estar el otro. Tanto en la parte espiritual, lo que vimos ya, como en sus necesidades específicas naturales. ¿Qué va a hacer Dios? El milagro para su gloria. Y cada día lo vamos a ver más en la congregación. Así que vamos a orar para finalizar. Padre, pedimos que cada día tu palabra sea clara. Pedimos para que cada día coloques el sentir en cada uno de nosotros de leer tu palabra, de hablar contigo, Señor. Oramos para que cuando cada persona lo haga, seas tú, Señor, alumbrando y revelando, Señor, tu palabra a cada uno. Señor, tú conoces las necesidades de cada familia, de cada persona que has llamado a la congregación. Tú has escuchado
en las oraciones que cada uno te hemos presentado. Para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Estamos plenamente convencidos de eso, que tú eres el Todopoderoso, que para ti no hay nada difícil y que todo para ti es fácil, Señor. Oramos por las dificultades, Señor, que hay en la salud, por las enfermedades, porque sabemos que tú que eres el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, tomaste cuerpo, Señor, te humillaste, te despojaste de tu gloria para con tu muerte, Señor, en tu cuerpo llevarte las enfermedades. Por tu llaga hemos sido curados. Oramos, Padre, para que eso se manifieste, sea real en cada persona que ha llamado a la congregación. Que el metabolismo de cada persona, Señor, funcione adecuadamente. Que cada órgano, cada célula, Señor, cada neurona, cada sistema de cuerpo, Señor, funcione adecuadamente. Porque tú nos has llamado a una esperanza, porque nos has llamado a disfrutar de tu gloria aquí en la tierra. Nos has llamado a disfrutar de tu reino aquí en la tierra, Señor. Y te clamamos para que nuestro cuerpo, Señor, sea rejuvenecido. Que nuestro cuerpo, si algo está funcionando mal, Señor, que seas tú haciendo que eso funcione de la manera adecuada, como fue creado, como fue formado, Señor. El hígado, la sangre, los músculos, los huesos. Para ti es fácil hacer nuevamente un órgano. Pedimos, Señor, por la salud de cada persona, para verlo para tu gloria, Señor. Pero también para que en cada hogar y cada persona no falte la provisión. Oramos por los empleos, los ascensos, Señor, para que haya más oportunidades. Te oramos por los negocios, las personas que tienen negocios, para que crezcan, que le des los colaboradores, que los empleados cada día sean más, para que se bendigan más familias, para que más familias llegue esa provisión por medio de esa empresa. Padre, para ti no hay nada, Señor, difícil. Tú eres nuestro proveedor, quien nos guarda y nos cuida, Señor. Nos proteges. Padre, te pedimos que en esta semana nos apartes del mal, que en esta semana nos guardes, Señor, nos cuides, que nos guíes con tu palabra y no nos metas en tentación. Que cada día veamos tu palabra claramente para disfrutar de ella. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.